Mientras el general Osterman observaba con sus binoculares, la visión de decenas de tanques soviéticos quemados y los montones de cuerpos de soldados rusos le convenció de que había llegado el momento de contraatacar. Mannerheim era más cauteloso, pero también se dejó llevar por ese contagioso espíritu optimista. A las 6:30 del 23 de diciembre, la artillería finlandesa hizo una descarga de 10 minutos, tras la que avanzaron 3 divisiones, la primera, la cuarta y la sexta, en dirección a los rusos. Superaron los puestos adelantados con relativa facilidad, pero mientras avanzaban, la resistencia soviética fue aumentando. Enfrentadas a una defensa cada vez más decidida, las tropas finlandesas empezaron a convertirse en una masa informe que no respondía a las órdenes de los oficiales. Al vislumbrar una catástrofe de primera magnitud, Mannerheim detuvo el ataque. Los finlandeses perdieron 1.500 hombres el 23 de diciembre, un coste elevado. En otros lugares, las fuerzas finlandesas con equipos ligeros y poco entrenamiento devolvían los golpes a las columnas soviéticas. En los bosques al norte del Ladoga, batallones de esquiadores vestidos de blanco se movían rápidamente por los flancos de las columnas soviéticas, atacándoles desde todas direcciones. Desde esas fuerzas de guerrilla surgieron unos contraataques cada vez más impresionantes. Comenzaron inmediatamente al norte del Ladoga, en la zona de Tolvajärvi e Ilomantsi. El día de la independencia finlandesa, el 6 de diciembre, cuando la suerte parecía haber tocado fondo, el coronel Paavo Talvela, un viejo amigo de Mannerheim, se presentó en el cuartel general de Mikkeli. Mannerheim fue breve y conciso. Todas las fuerzas del pasillo Tolvajärvi y Ilomantsi fueron designadas como Grupo Talvela. El coronel debía conducirlas hacia el norte y estabilizar la situación. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Cuando Talvela llegó al frente, encontró a los finlandeses asustados, desmoralizados y listos para retroceder. Talvela actuó rápidamente por si toda la defensa del norte del Ladoga se venía abajo. La mejor manera de devolver la confianza sería proporcionar a sus hombres una victoria rápida. Con una valentía cercana a la temeridad, Talvela seleccionó a algunas compañías y antes de medianoche les hizo cruzar la superficie helada del lago Tolvajärvi para atacar los bivacs rusos. A las 2 de la mañana del 7 de diciembre, 140 finlandeses con 16 ametralladoras se diseminaban por una colina, posición desde la que se dominaba un batallón ruso acampado alrededor de hogueras. Pocas veces habían tenido objetivos tan claros y fáciles. Los finlandeses abrieron fuego. Un fulminante ataque sorprendió a los rusos durante 4 minutos, convirtiéndolos en un montón de cadáveres. Cuando terminaron, todo el batallón había sido aniquilado. Las unidades rusas de los flancos derecho e izquierdo dispararon alocadamente los unos contra los otros. Los finlandeses retrocedieron por el hielo mientras oían cómo los rusos se mataban entre sí. El éxito del ataque devolvió el ánimo a los finlandeses. Al día siguiente, 8 de diciembre, una fuerza que operaba en el norte al mando del coronel Par Elkom emboscó a un batallón ruso que intentaba salir de una ciénaga helada y lo aniquiló. Tras ese éxito, Talvela se sintió confiado y ordenó un contraataque general. Durante los 2 días siguientes, los finlandeses siguieron atacando los flancos de las unidades rusas. La temperatura era de 25 grados bajo cero, las montañas de nieve eran profundas y duras y los rusos no tenían esquís. Cuando los finlandeses avanzaban, los rusos devolvían el golpe con ataques aéreos que ayudaban a levantar la moral soviética, pero que en realidad tenían pocas opciones de localizar a su bien camuflado enemigo. El 21 de diciembre por la noche, 2 compañías finlandesas cruzaron el hielo del lago Tolvajärvi para atacar Oglajärvi desde el norte, mientras otras 2 compañías atacaban desde el sur. Los rusos habían convertido cada edificio en una fortaleza y había que destruirlos uno a uno, con granadas, cócteles Molotov y ataques concentrados. Fue una lucha dura y sangrienta, pero a las 2 de la tarde, los rusos se retiraron.
Los finlandeses siguieron presionando 2 días más, llegando hasta el río Aitojoki el 23 de diciembre. Mannerheim detuvo el ataque. Desde el inicio de la ofensiva, las fuerzas de Talvela, de 6.000 hombres, habían sufrido 2.000 bajas, de las cuales 630 habían muerto. Los finlandeses contaron más de 4.000 cadáveres rusos y habían resultado heridos 5.000 soldados, 600 de los cuales eran prisioneros. La batalla de los Motis. Más al sur, junto a la orilla norte del Ladoga, el general Haglund lanzó una contraofensiva contra la 168ª División Soviética, que se extendía a lo largo de kilómetros de carretera cubierta por la nieve. Mientras los esquiadores finlandeses rodeaban los flancos rusos, aislando las columnas, las tropas rusas no intentaron escapar. En lugar de eso, empezaron a trincherarse para defenderse. La segunda semana de enero, las columnas rusas se habían convertido en 11 grupos aislados, bautizados por los finlandeses como motis. Haglund no tenía hombres suficientes para atacar cada moti, así que lanzó un asedio móvil con esquiadores que desequilibraban a los rusos mediante ataques rápidos. La mayor parte de los motis eran muy potentes para ser atacados directamente. Disponían de decenas de tanques y centenares de armas, y los hombres podían sobrevivir comiéndose sus caballos y gracias al lanzamiento de suministros por parte de la Fuerza Aérea Soviética. Los finlandeses colocaron armas antiaéreas alrededor de los motis y a veces conseguían imitar las señales rusas para solicitar el lanzamiento de suministros para que estos cayeran en sus posiciones en lugar de en las soviéticas. Los rusos intentaban complementar sus lanzamientos aéreos con suministros que llegaban cruzando el Ladoga por la noche, pero esas columnas solían caer en emboscadas de las patrullas finlandesas. Cuando los suministros soviéticos empezaron a escasear, los grupos se enfrentaron a la posibilidad de rendirse o intentar huir. Invariablemente elegían la segunda opción. Los 3.600 rusos del Moti de Lemeti intentaron atacar a mediados de enero esperando superar al batallón que les asediaba, pero se encontraron con un potente fuego de ametralladoras. Tras la masacre, los finlandeses calcularon más de 3.000 muertos, incluido un general soviético rodeado por los cuerpos de 4 mecanógrafas, todos ellos empuñando un rifle. A finales de enero, 8 de los 11 motis de la costa norte del Ladoga habían caído ante las fuerzas del general Haglund. Stalin responde. Durante el mes de diciembre, las noticias de Finlandia habían sido recibidas en el Kremlin con inquietud, después con alarma y finalmente con ira. A finales de diciembre, Stalin se reunió con sus jefes militares. Estaba al corriente de que el mundo comparaba su propio fiasco a la hora de vencer a Finlandia con la rápida destrucción de Polonia por parte de Hitler 3 meses antes. Ordenó la ejecución de algunos oficiales que habían fracasado, pero no hubo masacres indiscriminadas. Stalin sabía que el fracaso del ejército soviético se debía en parte a las purgas de oficiales de medio y alto rango. Era un superviviente y la respuesta a la crisis fue pragmática. El distrito militar de Leningrado, que había estado a cargo de la campaña, se reorganizó y se convirtió en el frente del ejército noroeste. Para dirigirlo, Stalin eligió al general Semyon Konstantinovich Timoshenko, un antiguo fabricante de barriles que había demostrado ser un eficaz comandante durante la corta campaña polaca. La primera tarea de Timoshenko fue reorganizar el frente noroeste, creando 2 ejércitos, el 7º y el 14º. Una vez establecida una nueva estructura de mando, llevarían nuevas divisiones. Igual que había hecho Merezhkov antes que él, identificó un corredor de 16 kilómetros de ancho en Suma como el mejor lugar para romper la línea enemiga. Allí organizó 10 divisiones de infantería, 5 brigadas de tanques y 2.800 cañones, suficiente artillería para tener una media de 50 cañones por kilómetro. La ofensiva de Timoshenko. Durante las últimas semanas de enero, las patrullas soviéticas exploraron la línea Mannerheim, localizaron los búnkeres e incluso se llevaron fragmentos de cemento para analizarlos. El 1 de febrero, la artillería del frente noroeste abrió fuego
y lanzó 300.000 proyectiles sobre las posiciones finlandesas durante las primeras 24 horas. Solo en el sector de Suma llovieron 400 proyectiles por minuto. Bajo ese bombardeo, algunas de las fortificaciones finlandesas empezaron a venirse abajo. Tras los bombardeos, llegaron las tropas de asalto de la 123ª División, que intentaron abrir pasillos entre las alambradas, los campos de minas y los obstáculos antitanque hasta las defensas principales. No todos los búnkeres respondieron y algunas posiciones aisladas cayeron en manos rusas, aunque los finlandeses casi siempre contraatacaban y las volvían a capturar. El 10 de febrero, los soviéticos atacaban toda la línea, obligando a los finlandeses a iniciar una guerra de desgaste que nunca podrían ganar. Además, las baterías finlandesas ya no respondían a los bombardeos rusos. Los finlandeses se estaban quedando sin munición y las baterías tenían órdenes estrictas de no disparar salvo en caso de emergencia. Los soldados finlandeses miraban con frustración cómo la infantería rusa se desplegaba en su frente mientras sus cañones seguían en silencio. Debían confiar en las ametralladoras, los rifles y los morteros para evitar que cruzasen. Pero la línea Mannerheim aguantó. Los rusos intentaron superarla por los flancos y enviaron columnas por el hielo del Golfo de Finlandia y el lago Ladoga. Las baterías costeras finlandesas abrieron fuego sobre la superficie helada. Cundió el pánico entre las filas soviéticas, obligándoles a huir a través del hielo roto, donde murieron centenares de soldados. El 12 de febrero, una espesa niebla cubrió el Golfo de Finlandia. Los rusos, avanzando bajo su protección, estaban a 50 metros de la costa cuando la niebla se disipó y las ametralladoras de los defensores les destrozaron. Los finlandeses seguían cosechando éxitos, pero el inmenso número de soldados rusos era abrumador. La segunda semana de febrero, los refuerzos finlandeses estaban formados principalmente por chicos de 16 años y reservistas de 50. El 14 de febrero, las bajas del sector de Suma llegaron a un punto crítico y Mannerheim autorizó la retirada. Pero sin Suma, el resto del frente ya no era viable. A las 4 de la tarde del 15 de febrero, Mannerheim ordenó una retirada general hasta una línea intermedia menos fortificada. Los soviéticos tardaron 72 horas en acercarse. El 18 de febrero, las posiciones de la línea intermedia sufrían una presión cada vez mayor. La aviación finlandesa y las señales de radio interceptadas revelaron que los soviéticos estaban llevando artillería y grandes cantidades de munición para nuevos bombardeos. Las defensas de la posición intermedia eran más débiles que las de la línea Mannerheim. El mariscal no quiso dejar a sus soldados en una posición en la que serían masacrados. Entre el 27 y el 28 de febrero, los finlandeses se retiraron a una tercera posición, la línea de reserva, para que los proyectiles de Timoshenko cayeran sobre trincheras vacías. Mannerheim había salvado a su ejército, pero se hallaba en su última línea defensiva. El 2 de marzo, Timoshenko tenía 30 divisiones apoyadas por 1.200 tanques y muchos vehículos blindados, además de 2.000 aviones. Un día después, hombres y máquinas del 28º Cuerpo Soviético atacaron a través del hielo del Golfo de Finlandia. Sufrieron numerosas bajas debido a los ataques aéreos y de artillería, pero consiguieron establecer 2 cabezas de playa al oeste de Viipuri, superando por los flancos la última línea defensiva finlandesa. Mannerheim, que estaba gravemente enfermo, sabía que cualquier retraso en la evacuación de Viipuri podía ser fatal. Si pudiera resistir hasta el deshielo, apenas una semana después, los cañones y los tanques rusos se hundirían en las aguas pantanosas. Solo 2 cosas podían salvar a Finlandia: la primavera o la intervención de potencias extranjeras como Gran Bretaña y Francia. Por desgracia, el invierno de 1939-1940 fue uno de los más fríos y largos del siglo XX. La intervención extranjera era tan improbable como la pronta llegada de la primavera. Recibieron ayuda de otros países europeos y de Estados Unidos, pero en forma de compañías no profesionales y batallones de voluntarios idealistas, principalmente suecos. El 29 de febrero los diplomáticos finlandeses estaban a punto de aceptar las exigencias rusas cuando llegó un mensaje urgente desde París.
El gobierno francés pedía a Finlandia que siguiera luchando y prometía enviar inmediatamente 50.000 soldados y 100 bombarderos. Con esa promesa, los finlandeses rechazaron la oferta de Moscú. Pero el ofrecimiento francés dependía de la cooperación de Gran Bretaña, y ésta quería enviar fuerzas a Noruega y Suecia para interferir en el suministro de metal de hierro a Alemania. A Londres no le interesaba ir a Finlandia. Además, cualquier intervención anglo-francesa destinada a Finlandia dependía de los gobiernos noruego y sueco para cruzar su territorio. Oslo y Estocolmo no lo iban a permitir. Como la perspectiva del deshielo, la promesa de una intervención extranjera hizo que los finlandeses aguantasen. La noche del 7 al 8 de marzo, los rusos expandieron su cabeza de playa a la costa del Golfo y llevaron su artillería hasta la carretera de Viipuri y Helsinki. La 23ª División finlandesa se vino abajo. Un batallón se rindió y huyó hacia el oeste, mientras otros batallones se negaban a contraatacar. 2 días después, Finlandia hizo una petición desesperada a Noruega y Suecia para que abrieran sus fronteras, sabiendo que sería denegada. Los diplomáticos finlandeses no tenían más opción que aceptar las condiciones rusas, y el 13 de marzo se firmó un alto el fuego en Moscú que le dio a Stalin todo lo que deseaba. El resultado final. La guerra entre Rusia y Finlandia había durado 105 días. Finlandia sufrió 25.000 muertes y 43.500 heridos sobre una población total de menos de 4 millones de habitantes. Las pérdidas soviéticas fueron peores, 250.000 muertos y la misma cantidad de heridos. Los finlandeses apresaron a 5.000 soldados rusos, un número muy bajo que indica lo dura que fue la lucha. Aunque Finlandia tuvo que ceder ante lo inevitable, se ganó la reputación de ser una pequeña potencia, un país que había que tomar en serio. En cambio, aunque los rusos triunfaron, la reputación del ejército soviético como potencia de guerra quedó destruida. Los observadores estadounidenses y británicos calificaron la Unión Soviética como una potencia militar de tercer orden, un gigante incapaz de defenderse. Lo mismo hicieron los franceses. En abril de 1940, el Soviet Supremo se reunió para asumir las lecciones de la guerra e inició un programa de reformas radicales. Justo a tiempo. La campaña noruega. Cuando el Tercer Reich aplastó la resistencia en Polonia y Checoslovaquia, los países escandinavos neutrales rogaron que sus naciones no se viesen arrastradas al conflicto. Sin embargo, la invasión rusa de Finlandia en noviembre de 1939 dejó claro que el control de Escandinavia sería vital en las estrategias del eje y de los aliados. La guerra entre rusos y finlandeses polarizó las opiniones y cimentó alianzas. Aunque Gran Bretaña y Francia estaban a favor de la intervención y de ayudar a los finlandeses, les preocupaba la seguridad y la neutralidad de Noruega y evitar la ocupación alemana del país y el control de las materias primas. En Gran Bretaña, Winston Churchill exigía un desembarco en Narvik, en la costa noroeste de Noruega. Este movimiento, diseñado para ayudar a los finlandeses, amenazaría el suministro de mineral de hierro a Alemania, llevando a Hitler hacia el norte. Allí, Gran Bretaña podría utilizar su aplastante superioridad naval para desgastar la potencia alemana. El plan presentaba 2 problemas: la neutralidad de Noruega y que Neville Chamberlain y el ministro de Exteriores, Lord Halifax, no estaban de acuerdo con la idea de Churchill. El 14 de febrero de 1940, aviones de reconocimiento de la RAF vieron al barco alemán Almark en aguas territoriales noruegas navegando hacia el sur a toda máquina. Churchill sabía que a bordo iban varios centenares de prisioneros capturados por el Graf Spee. Decidió rescatarles, aunque para ello tuviera que violar la neutralidad noruega. Los destructores británicos persiguieron al Almark hasta un estrecho fiordo cerca de Stavanger. Y siguiendo las órdenes de Churchill, los Blue Jackets lo abordaron y liberaron a los prisioneros. Lord Halifax estaba escandalizado. Pero Gran Bretaña cerró filas en torno a Churchill.
Y Édouard Daladier, primer ministro francés, también apoyó la agresiva estrategia de Churchill. La defensa de Finlandia no solo unió a su frágil gobierno, sino que Daladier esperaba que una expedición escandinava atrajese a los alemanes hacia el norte, lejos de la línea Maginot. Cuando Finlandia firmó la paz con la Unión Soviética, Daladier se vio obligado a dimitir tras perder el voto de confianza de la Cámara de Diputados. Paul Reynaud formó un nuevo gobierno, pero también se enfrentó a una gran presión para entrar en la guerra con más energía. Londres rechazó su propuesta de lanzar una operación en la zona del Mar Caspio y el Mar Negro para cortar el suministro de petróleo a Alemania. Pero apoyó en cambio la propuesta de colocar minas en aguas territoriales noruegas para detener el paso del mineral de hierro desde Narvik. Los destructores que colocaban las minas zarparon de Scapa Flow, escoltados por el crucero de combate Renown, al mando del almirante Whitworth. En los puertos escoceses, los acorazados cargados de tropas destinados a Stavanger, Bergen, Trondheim y Narvik esperaban para impedir los avances alemanes. Se trataba de un plan muy astuto. Casi 4 meses antes, el 14 de diciembre de 1939, Adolf Hitler había recibido una visita a Noruega. Vidkun Quisling, de 53 años, todavía oficial de servicio y matemático brillante, era el exministro de Defensa y fundador de la nueva Unión Nacional, un partido con principios similares a los del nacionalsocialismo. Quisling odiaba y temía al comunismo soviético. Creía que el ataque ruso sobre Finlandia presagiaba una guerra mucho más importante en Escandinavia y se proponía pedir la ayuda alemana para tomar el poder en Noruega y, según sus palabras, evitar la ocupación británica, la guerra civil y la bolchevización de todo el país. Hitler aconsejó que Noruega permaneciese neutral por el momento, pero prometió un apoyo alemán masivo si se presentaba una amenaza británica. Ese mismo día, Hitler ordenó que un Oberkommando der Wehrmacht, un OKW, empezase a trabajar en el Studie Nord, un plan de contingencia para la ocupación de Noruega. Comandantes alemanes. El almirante Erich Raeder, comandante en jefe de la flota alemana, jugó un papel importante. Él fue quien organizó la reunión entre Quisling y Hitler. El control de la costa noruega daría a sus submarinos mayor radio de acción, mientras que sus buques podrían evitar el bloqueo británico. El plan de la Marina, presentado el 20 de enero, preveía desembarcos en toda la costa, desde Oslo hasta Tromsø, y ayudó a dar forma al Weserübung, la Operación Weser. La toma de Altmark transformó el Weserübung de plan de contingencia en plan de operaciones. Hitler, furioso, ordenó que siguieran adelante a toda máquina. El almirante Günther Lütjens, comandante de la flota alemana, debía implementar el Weserübung. Lütjens, que había servido en escuadrones de barcos pequeños durante la Primera Guerra Mundial, entendía los problemas de la guerra en el litoral. El control de la operación estaba en manos del ejército. El general Nicolas von Falkenhorst, que había luchado en Finlandia en 1918, dirigía el primer comando de triple servicio unificado del mundo que subordinaba las unidades navales y aéreas al comandante de la fuerza terrestre. A Falkenhorst le citaron en la Cancillería el 21 de febrero de 1940 y le ofrecieron el mando del Weserübung. Aprovechó enseguida la oportunidad que le brindaban. Le dijeron que volviera a las 5 de la tarde con un plan de campaña y Falkenhorst compró una guía de viajes Baedeker, se metió en su habitación de hotel y trabajó literalmente en el reverso de un sobre. Decidió utilizar una división para capturar los principales puertos de Noruega: Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim y Narvik. Aunque no era tan detallado como el plan del OKW, el concepto de Falkenhorst era muy similar. Hitler lo aprobó inmediatamente. Para facilitar la cooperación entre servicios, Falkenhorst trabajaba directamente para Hitler, en lugar de hacerlo para el jefe del Estado militar. La rivalidad entre servicios no desapareció del todo, pero ningún país en el mundo podría haber igualado la eficacia de dicha cooperación. El subordinado más famoso de Falkenhorst era el general favorito de Hitler, el hábil general de división Eduard Dietl, comandante de la tercera división de montaña. Dietl, un fanático leal a su Führer, era bávaro, un montañero que tras la Primera Guerra Mundial había entrado en el partido nazi y se había convertido en el miembro 120, número anterior al de Hitler.
Como capitán del jefe del Estado Mayor General bávaro durante los años 20, Dietl quiso sabotear la oposición militar al intento de putsch de Hitler y más tarde se convirtió en uno de los principales informadores de Hitler en el Reichswehr. Falkenhorst encargó a su división la captura de Narvik. Más cerca de Scapa-Flow que ninguna otra base alemana, sería con seguridad el objetivo más difícil. Fuerzas Aéreas y Armas, Alemania. El Weserübung exigiría que se destinara el grueso de la marina alemana, 2 cruceros de guerra, 2 viejos acorazados, un acorazado ligero, 2 cruceros pesados, 4 cruceros ligeros, 14 destructores, 20 torpederos, 50 dragaminas y 31 submarinos. Los más potentes eran los cruceros de guerra Scharnhorst y Gneisenau. Tenían un desplazamiento de 31.800 toneladas y contenían un armamento principal de 9 cañones de 280 milímetros, demasiado pequeños para barcos de ese tamaño, superados por los cañones de 380 y 406 milímetros de muchos buques de guerra británicos. Sin embargo, estaban bien blindados, tenían un buen armamento antiaéreo y eran rápidos. El barco con mejor reputación era el Lützow, un acorazado ligero. Tenía un desplazamiento de 11.700 toneladas, pero llevaba 6 cañones de 280 milímetros en 2 torretas triples. Sin embargo, su blindaje no era mejor que el de un crucero pesado, y con una velocidad máxima de 26 nudos, significaba que era más lento que la mayoría de acorazados modernos. A pesar de su formidable aspecto, el Lützow y los demás acorazados ligeros tenían un diseño defectuoso. Los cruceros pesados Almirante Hipper y Blücher, con un diseño más convencional, estaban entre los más efectivos de su clase en cualquier armada del mundo. Estaban bien blindados, tenían un desplazamiento de 14.000 toneladas y 8 cañones de 200 milímetros y 12 cañones de 100 milímetros. Muchos destructores alemanes estaban armados con cañones de 150 milímetros, lo que los convertía en armas letales en las acciones contra otros destructores. Los submarinos que debían formar una pantalla en los flancos eran los 7C de 865 toneladas, armados con 4 lanzatorpederos en la proa y 1 en la popa. Esas naves duras y fiables eran la bestia de carga del servicio submarino alemán, pero sus tripulaciones no tenían experiencia. La superioridad naval británica era total. Los alemanes confiaban en los aviones en tierra para alcanzar el equilibrio con los ingleses. Había unos 1000 aviones destacados para apoyar el Weserübung, unos 230 cazas, 270 bombarderos y 500 aviones de transporte. El período de máximo peligro sería entre el principio de la operación y el establecimiento de las primeras bases aéreas en Noruega, porque los aviones con base en Alemania solo podían alcanzar el tercio sur del territorio noruego. El excelente ME-109 de la Luftwaffe podía llegar hasta la costa sudeste de Noruega. Solo disponía de un mayor alcance el Messerschmitt Bf-110 de 2 motores. La bestia de carga de los escuadrones de bombarderos alemanes, el Heinkel He-111, tenía una capacidad de bombas amplia, pero no disponía de protección. El Junkers Ju-88 era un avión mucho mejor, con mayor alcance, ligeramente más rápido y capaz de llevar apenas un poco menos de peso en bombas. El Ju-88 era igual de eficaz como caza y como bombardero en picado. Cuando se establecieran en el sur de Noruega, los alemanes podrían desplegar el Junkers Ju-87 Stuka, el mejor bombardero en picado del mundo en ese momento, que sería particularmente eficaz contra objetivos grandes como los barcos. La campaña también sería testigo de la primera utilización de los Fallschirmjäger, las tropas paracaidistas de la Luftwaffe. Su tarea era hacerse con campos aéreos en Dinamarca, una operación paralela cuyo nombre era Weserübung Sud, y también hacerlo en Stavanger y en Oslo. Entrarían en acción con transportes Ju-52 con 18 hombres totalmente equipados en cada avión.
La mayor parte de las fuerzas de tierra alemanas provenían de 5 divisiones: la 69, la 163, la 181, la 196 y la 214. 3 de estas divisiones, la 163, la 181 y la 196, se habían formado en enero de 1940 y las otras 2 se habían creado en verano de 1939. Estaban compuestas en su mayoría por reservistas, con la creencia de que si la Marina y la Fuerza Aérea tenían éxito, el ejército tendría poco que hacer. Aún así, en la expedición se incluyeron tropas especialistas. Como las compañías de Fallschirmjäger, tenían la misión de alcanzar objetivos clave al principio de la campaña. Las más famosas eran la segunda y la tercera división de montaña, compuestas por austríacos, aunque incluían algunos bávaros. La segunda división de montaña, con base en Innsbruck, estaba compuesta por tiroleses, mientras que la tercera división de montaña del ejército austríaco se había integrado en la Wehrmacht. Sus hombres eran naturales de Graz, y el comandante era el general de división Eduard Dietl. Los hombres, todos auténticos montañeros, estaban acostumbrados a temperaturas incluso más bajas que a las del norte de Noruega. Fuerzas y armas. Noruega. Con una pequeña población y una larga costa, los noruegos sabían que solo podían fingir resistencia y ganar el tiempo suficiente para que los británicos interviniesen. La Marina tenía pocos aviones para patrullar sus aguas territoriales, mientras que la Fuerza Aérea del Ejército tenía aviones de reconocimiento en Trondheim y Narvik. La Fuerza de Noruega contaba con 9 obsoletos Gloster Gladiators cerca de Oslo. Más potente era el escuadrón de 9 Caproni Bergamaschi CA-311, bombarderos ligeros de Sola en el sudoeste de Noruega. El Eidsvoll y el Norge, 2 viejos buques acorazados de defensa costera, estaban en Narvik. El resto de la armada, 7 destructores y 40 barcos de torpedos y cañones relativamente modernos, patrullaban la costa. El ejército, una milicia construida alrededor de pequeñas unidades, llegaba a los 106.000 hombres, organizados en 6 divisiones, cuando se movilizaba completamente, pero hasta entonces solo los batallones de Lillehammer, Kristiansand, Stavanger y Bergen, y el equivalente a una brigada cerca de Narvik habían sido llamados a filas. La principal capacidad de tiro de las fuerzas noruegas estaba ligada a las baterías de artillería costeras que vigilaban el Oslofjord, Kristiansand, Bergen y la entrada del Trondheimfjord. Muchos de los cañones eran viejos, pero estaban controlados por soldados bien entrenados. Fuerzas y armas. Gran Bretaña y Francia. ...450 kilómetros al oeste estaba Scapa Flow, la base más importante de la flota británica. Durante la primavera de 1940, dicha flota se componía de 14 acorazados y cruceros de combate. Como la perspectiva del deshielo, la promesa de una intervención extranjera hizo que los finlandeses aguantasen. La noche del 7 al 8 de marzo, los rusos expandieron su cabeza de playa a la costa del Golfo y llevaron su artillería hasta la carretera de Viipuri y Helsinki. La 23ª División finlandesa se vino abajo. Un batallón se rindió y huyó hacia el oeste, mientras otros batallones se negaban a contraatacar. 2 días después, Finlandia hizo una petición desesperada a Noruega y Suecia para que abrieran sus fronteras, sabiendo que sería denegada. Los diplomáticos finlandeses no tenían más opción que aceptar las condiciones rusas, y el 13 de marzo se firmó un alto el fuego en Moscú que le dio a Stalin todo lo que deseaba. El resultado final. La guerra entre Rusia y Finlandia había durado 105 días. Finlandia sufrió 25.000 muertes y 43.500 heridos sobre una población total de menos de 4 millones de habitantes. Las pérdidas soviéticas fueron peores, 250.000 muertos y la misma cantidad de heridos. Los finlandeses apresaron a 5.000 soldados rusos, un número muy bajo que indica lo dura que fue la lucha. Aunque Finlandia tuvo que ceder ante lo inevitable,
se ganó la reputación de ser una pequeña potencia, un país que había que tomar en serio. En cambio, aunque los rusos triunfaron, la reputación del ejército soviético como potencia de guerra quedó destruida. Los observadores estadounidenses y británicos calificaron la Unión Soviética como una potencia militar de tercer orden, un gigante incapaz de defenderse. Lo mismo hicieron los franceses. En abril de 1940, el Soviet Supremo se reunió para asumir las lecciones de la guerra e inició un programa de reformas radicales. Justo a tiempo. La campaña noruega. Cuando el Tercer Reich aplastó la resistencia en Polonia y Checoslovaquia, los países escandinavos neutrales rogaron que sus naciones no se viesen arrastradas al conflicto. Sin embargo, la invasión rusa de Finlandia en noviembre de 1939 dejó claro que el control de Escandinavia sería vital en las estrategias del eje y de los aliados. La guerra entre rusos y finlandeses polarizó las opiniones y cimentó alianzas. Aunque Gran Bretaña y Francia estaban a favor de la intervención y de ayudar a los finlandeses, les preocupaba la seguridad y la neutralidad de Noruega. Los británicos persiguieron al Almark hasta un estrecho fiordo cerca de Stavanger. Y siguiendo las órdenes de Churchill, los Blue Jackets lo abordaron y liberaron a los prisioneros. Lord Halifax estaba escandalizado. Pero Gran Bretaña cerró filas en torno a Churchill. Y Édouard Daladier, primer ministro francés, también apoyó la agresiva estrategia de Churchill. La defensa de Finlandia no solo unió a su frágil gobierno, sino que Daladier esperaba que una expedición escandinava atrajese a los alemanes hacia el norte, lejos de la línea Maginot. Cuando Finlandia firmó la paz con la Unión Soviética, Daladier se vio obligado a dimitir tras perder el voto de confianza de la Cámara de Diputados. Paul Reynaud formó un nuevo gobierno, pero también se enfrentó a una gran presión para entrar en la guerra con más energía. Londres rechazó su propuesta de lanzar una operación en la zona del Mar Caspio y el Mar Negro para cortar el suministro de petróleo a Alemania. Pero apoyó en cambio la propuesta de colocar minas en aguas territoriales noruegas para detener el paso del mineral de hierro desde Narvik. Los destructores que colocaban las minas zarparon de Scapa Flow, escoltados por el crucero de combate Renown al mando del almirante Whitworth. En los puertos escoceses, los acorazados cargados de tropas destinados a Stavanger, Bergen, Trondheim y Narvik esperaban para impedir los avances alemanes. Se trataba de un plan muy astuto. Casi 4 meses antes, el 14 de diciembre de 1939, Adolf Hitler había recibido una visita a Noruega. Vidkun Quisling, de 53 años, todavía oficial de servicio y matemático brillante, era el exministro de Defensa y fundador de la nueva Unión Nacional, un partido con principios similares a los del nacionalsocialismo. Quisling odiaba y temía al comunismo soviético. Creía que el ataque ruso sobre Finlandia presagiaba una guerra mucho más importante en Escandinavia y se proponía pedir la ayuda alemana para tomar el poder en Noruega y, según sus palabras, evitar la ocupación británica, la guerra civil y la bolchevización de todo el país. Hitler aconsejó que Noruega permaneciese neutral por el momento, pero prometió un apoyo alemán masivo si se presentaba una amenaza británica. Ese mismo día, Hitler ordenó que un Oberkommando der Wehrmacht, un OKW, empezase a trabajar en el Studie Nord, un plan de contingencia para la ocupación de Noruega. Comandantes alemanes. El almirante Erich Raeder, comandante en jefe de la flota alemana, jugó un papel importante. Él fue quien organizó la reunión entre Quisling y Hitler. Los eran muy potentes para ser atacados directamente. Disponían de decenas de tanques y centenares de armas, y los hombres podían sobrevivir comiéndose sus caballos y gracias al lanzamiento de suministros por parte de la Fuerza Aérea Soviética. Los finlandeses colocaron armas antiaéreas alrededor de los motis y a veces conseguían imitar las señales rusas para solicitar el lanzamiento de suministros para que estos cayeran en sus posiciones en lugar de en las soviéticas. Los rusos intentaban complementar sus lanzamientos aéreos con suministros que llegaban cruzando el Ladoga por la noche, pero esas columnas solían caer en emboscadas de las patrullas finlandesas.
Cuando los suministros soviéticos empezaron a escasear, los grupos se enfrentaron a la posibilidad de rendirse o intentar huir. Invariablemente elegían la segunda opción. Los 3.600 rusos del Moti del Emeti intentaron atacar a mediados de enero esperando superar al batallón que les asediaba, pero se encontraron con un potente fuego de ametralladoras. Tras la masacre, los finlandeses calcularon más de 3.000 muertos, incluido un general soviético rodeado por los cuerpos de 4 mecanógrafas, todos ellos empuñando un rifle. A finales de enero, 8 de los 11 motis de la costa norte del Ladoga habían caído ante las fuerzas del general Haglund. Stalin responde. Durante el mes de diciembre, las noticias de Finlandia habían sido recibidas en el Kremlin con inquietud, después con alarma y finalmente con ira. A finales de diciembre, Stalin se reunió con sus jefes militares. Estaba al corriente de que el mundo comparaba su propio fiasco a la hora de vencer a Finlandia con la rápida destrucción de Polonia por parte de Hitler 3 meses antes. Ordenó la ejecución de algunos oficiales que habían fracasado, pero no hubo masacres indiscriminadas. Stalin sabía que el fracaso del ejército soviético se debía en parte a las purgas de oficiales de medio y alto rango. Era un superviviente y la respuesta a la crisis fue pragmática. El distrito militar de Leningrado, que había estado a cargo de la campaña, se reorganizó y se convirtió en el frente del ejército noroeste. Para dirigirlo, Stalin eligió al general Semyon Konstantinovich Timoshenko, un antiguo fabricante de barriles que había demostrado ser un eficaz comandante durante la corta campaña polaca. La primera tarea de Timoshenko fue reorganizar el frente noroeste, creando 2 ejércitos, el 7º y el 14º. Una vez establecida una nueva estructura de mando, llevarían nuevas divisiones. Igual que había hecho Merezhkov antes que él, identificó un corredor de 16 kilómetros de ancho en Suma como el mejor lugar para romper la línea enemiga. Allí organizó como motis. Haglund no tenía hombres suficientes para atacar cada moti, así que lanzó un asedio móvil con esquiadores que desequilibraban a los rusos mediante ataques rápidos. La mayor parte de los motis eran muy potentes para ser atacados directamente. Disponían de decenas de tanques y centenares de armas, y los hombres podían sobrevivir comiéndose sus caballos y gracias al lanzamiento de suministros por parte de la Fuerza Aérea Soviética. Los finlandeses colocaron armas antiaéreas alrededor de los motis y a veces conseguían imitar las señales rusas para solicitar el lanzamiento de suministros para que estos cayeran en sus posiciones en lugar de en las soviéticas. Los rusos intentaban complementar sus lanzamientos aéreos con suministros que llegaban cruzando el Ladoga por la noche, pero esas columnas solían caer en emboscadas de las patrullas finlandesas. Cuando los suministros soviéticos empezaron a escasear, los grupos se enfrentaron a la posibilidad de rendirse o intentar huir. Invariablemente elegían la segunda opción. Los 3.600 rusos del Moti del Emeti intentaron atacar a mediados de enero esperando superar al batallón que les asediaba, pero se encontraron con un potente fuego de ametralladoras. Tras la masacre, los finlandeses calcularon más de 3.000 muertos, incluido un general soviético rodeado por los cuerpos de 4 mecanógrafas, todos ellos empuñando un rifle. A finales de enero, 8 de los 11 motis de la costa norte del Ladoga habían caído ante las fuerzas del general Haglund. Stalin responde. Durante el mes de diciembre, las noticias de Finlandia habían sido recibidas en el Kremlin con inquietud, después con alarma y finalmente con ira. A finales de diciembre, Stalin se reunió con sus jefes militares. Estaba al corriente de que el mundo comparaba su propio fiasco a la hora de vencer a Finlandia con la rápida destrucción de Polonia por parte de Hitler 3 meses antes. Ordenó la ejecución de algunos oficiales que habían fracasado, pero no hubo masacres indiscriminadas. Stalin sabía que el fracaso del ejército soviético se debía en parte a las purgas de oficiales de medio y alto rango. Era un superviviente y la respuesta a la crisis fue pragmática. El distrito militar de Leningrado, que había estado a cargo de la campaña, se reorganizó y se convirtió en el frente del ejército noroeste.
Para dirigirlo, Stalin eligió al general Semyon Konstantinovich Timoshenko, un antiguo fabricante de barriles que había demostrado ser un eficaz comandante durante la corta campaña polaca. La primera tarea de Timoshenko fue reorganizar el frente noroeste, creando dos ejércitos, el séptimo y el 14º. Una vez establecida una nueva estructura de mando, llevaría nuevas divisiones. Se trataba de un plan muy astuto. Casi 4 meses antes, el 14 de diciembre de 1939, Adolf Hitler había recibido una visita a Noruega. Vidkun Quisling, de 53 años, todavía oficial de servicio y matemático brillante, era el exministro de Defensa y fundador de la nueva Unión Nacional, un partido con principios similares a los del nacionalsocialismo. Quisling odiaba y temía al comunismo soviético. Creía que el ataque ruso sobre Finlandia presagiaba una guerra mucho más importante en Escandinavia y se proponía pedir la ayuda alemana para tomar el poder en Noruega y, según sus palabras, evitar la ocupación británica, la guerra civil y la bolchevización de todo el país. Hitler aconsejó que Noruega permaneciese neutral por el momento, pero prometió un apoyo alemán masivo si se presentaba una amenaza británica. Ese mismo día, Hitler ordenó que un Oberkommando der Wehrmacht, un OKW, empezase a trabajar en el Studie Nord, un plan de contingencia para la ocupación de Noruega. Comandantes alemanes. El almirante Erich Raeder, comandante en jefe de la flota alemana, jugó un papel importante. Él fue quien organizó la reunión entre Quisling y Hitler. El control de la costa noruega daría a sus submarinos mayor radio de acción, mientras que sus buques podrían evitar el bloqueo británico. El plan de la Marina, presentado el 20 de enero, preveía desembarcos en toda la costa, desde Oslo hasta Tromsø, y ayudó a dar forma al Weserübung, la Operación Weser. La toma de Altmark transformó el Weserübung de plan de contingencia en plan de operaciones. Hitler, furioso, ordenó que siguieran adelante a toda máquina. El almirante Günther Lütjens, comandante de la flota alemana, debía implementar el Weserübung. Lütjens, que había servido en escuadrones de barcos pequeños durante la Primera Guerra Mundial, entendía los problemas de la guerra en el litoral. El control de la operación estaba en manos del ejército. El general Nicolas von Falkenhorst, que había luchado en Finlandia en 1918, dirigía el primer comando de triple servicio unificado del mundo que subordinaba las unidades navales y aéreas al comandante de la fuerza terrestre. A Falkenhorst le citaron en la Cancillería el 21 de febrero de 1940 y le ofrecieron el mando del Weserübung. Aprovechó enseguida la oportunidad que le brindaban. Le dijeron que volviera a las 5 de la tarde con un plan de campaña y Falkenhorst compró una guía de viajes Baedeker, se metió en su habitación de hotel y trabajó literalmente en el reverso de un sobre. Decidió utilizar una división para capturar los principales puertos de Noruega: Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim y Narvik. Aunque no era tan detallado como el plan del tras perder el voto de confianza de la Cámara de Diputados. Paul Reynaud formó un nuevo gobierno, pero también se enfrentó a una gran presión para entrar en la guerra con más energía. Londres rechazó su propuesta de lanzar una operación en la zona del Mar Caspio y el Mar Negro para cortar el suministro de petróleo a Alemania. Pero apoyó en cambio la propuesta de colocar minas en aguas territoriales noruegas para detener el paso del mineral de hierro desde Narvik. Los destructores que colocaban las minas zarparon de Scapa Flow, escoltados por el crucero de combate Renown, al mando del almirante Whitworth. En los puertos escoceses, los acorazados cargados de tropas destinados a Stavanger, Bergen, Trondheim y Narvik esperaban para impedir los avances alemanes. Se trataba de un plan muy astuto. Casi 4 meses antes, el 14 de diciembre de 1939, Adolf Hitler había recibido una visita a Noruega. Vidkun Quisling, de 53 años, todavía oficial de servicio y matemático brillante, era el exministro de Defensa y fundador de la nueva Unión Nacional, un partido con principios similares a los del nacionalsocialismo. Quisling odiaba y temía al comunismo soviético. Creía que el ataque ruso sobre Finlandia presagiaba una guerra mucho más importante en Escandinavia y se proponía pedir la ayuda alemana para tomar el poder en Noruega y, según sus palabras, evitar la ocupación británica, la guerra civil y la bolchevización de todo el país.
Hitler aconsejó que Noruega permaneciese neutral por el momento, pero prometió un apoyo alemán masivo si se presentaba una amenaza británica. Ese mismo día, Hitler ordenó que un Oberkommando der Wehrmacht, un OKW, empezase a trabajar en el Studie Nord, un plan de contingencia para la ocupación de Noruega. Comandantes alemanes. El almirante Erich Raeder, comandante en jefe de la flota alemana, jugó un papel importante. Él fue quien organizó la reunión entre Quisling y Hitler. El control de la costa noruega daría a sus submarinos mayor radio de acción, mientras que sus buques podrían evitar el bloqueo británico. El plan de la Marina, presentado el 20 de enero, preveía desembarcos en toda la costa, desde Oslo hasta Tromsø, y ayudó a dar forma al Weserübung, la Operación Weser. La toma de Altmark transformó el Weserübung de plan de contingencia en plan de operaciones. Hitler, furioso, ordenó que siguieran adelante a toda máquina. El almirante Günther Lütjens, comandante de la flota alemana, debía implementar el Weserübung. Lütjens, que había servido en escuadrones de barcos pequeños durante la Primera Guerra. Esas naves duras y fiables eran la bestia de carga del servicio submarino alemán, pero sus tripulaciones no tenían experiencia. La superioridad naval británica era total. Los alemanes confiaban en los aviones en tierra para alcanzar el equilibrio con los ingleses. Había unos 1000 aviones destacados para apoyar el Weserübung, unos 230 cazas, 270 bombarderos y 500 aviones de transporte. El período de máximo peligro sería entre el principio de la operación y el establecimiento de las primeras bases aéreas en Noruega, porque los aviones con base en Alemania solo podían alcanzar el tercio sur del territorio noruego. El excelente ME-109 de la Luftwaffe podía llegar hasta la costa sudeste de Noruega. Solo disponía de un mayor alcance el Messerschmitt Bf-110 de 2 motores. La bestia de carga de los escuadrones de bombarderos alemanes, el Heinkel He-111, tenía una capacidad de bombas amplia, pero no disponía de protección. El Junkers Ju-88 era un avión mucho mejor, con mayor alcance, ligeramente más rápido y capaz de llevar apenas un poco menos de peso en bombas. El Ju-88 era igual de eficaz como caza y como bombardero en picado. Cuando se establecieran en el sur de Noruega, los alemanes podrían desplegar el Junkers Ju-87 Stuka, el mejor bombardero en picado del mundo en ese momento, que sería particularmente eficaz contra objetivos grandes como los barcos. La campaña también sería testigo de la primera utilización de los Fallschirmjäger, las tropas paracaidistas de la Luftwaffe. Su tarea era hacerse con campos aéreos en Dinamarca, una operación paralela cuyo nombre era Weserübung Sud, y también hacerlo en Stavanger y en Oslo. Entrarían en acción con transportes Ju-52, con 18 hombres totalmente equipados en cada avión. La mayor parte de las fuerzas de tierra alemanas provenían de 5 divisiones: la 69, la 163, la 181, la 196 y la 214. 3 de estas divisiones, la 163, la 181 y la 196, se habían formado en enero de 1940 y las otras 2 se habían creado en verano de 1939. Estaban compuestas en su mayoría por reservistas, con la creencia de que si la Marina y la Fuerza Aérea tenían éxito, el ejército tendría poco que hacer. Aún así, en la expedición se incluyeron tropas especialistas. Como las compañías de Fallschirmjäger, tenían la misión de alcanzar objetivos clave al principio de la campaña. Las más famosas eran la segunda y la tercera división de montaña, compuestas por austríacos, aunque incluían algunos bávaros. La segunda división de montaña, con base en Innsbruck, estaba compuesta por tiroleses, mientras que la tercera división de montaña del ejército austríaco, 6 escuadrones de bombarderos alemanes, el Heinkel He-111, tenía una capacidad de bombas amplia, pero no disponía de protección. El Junkers Ju-88 era un avión mucho mejor, con mayor alcance, ligeramente más rápido y capaz de llevar apenas un poco menos de peso en bombas. El Ju-88 era igual de eficaz como caza y como bombardero en picado. Cuando se establecieran en el sur de Noruega, los alemanes podrían desplegar el Junkers Ju-87 Stuka, el mejor bombardero en picado del mundo en ese momento, que sería particularmente eficaz contra objetivos grandes como los barcos.
La campaña también sería testigo de la primera utilización de los Fallschirmjäger, las tropas paracaidistas de la Luftwaffe. Su tarea era hacerse con campos aéreos en Dinamarca, una operación paralela cuyo nombre era Weserübung Sud, y también hacerlo en Stavanger y en Oslo. Entrarían en acción con transportes Ju-52 con 18 hombres totalmente equipados en cada avión. La mayor parte de las fuerzas de tierra alemanas provenían de 5 divisiones: la 69, la 163, la 181, la 196 y la 214. 3 de estas divisiones, la 163, la 181 y la 196, se habían formado en enero de 1940 y las otras 2 se habían creado en verano de 1939. Estaban compuestas en su mayoría por reservistas, con la creencia de que si la Marina y la Fuerza Aérea tenían éxito, el ejército tendría poco que hacer. Aún así, en la expedición se incluyeron tropas especialistas. Como las compañías de Fallschirmjäger, tenían la misión de alcanzar objetivos clave al principio de la campaña. Las más famosas eran la segunda y la tercera división de montaña, compuestas por austríacos, aunque incluían algunos bávaros. La segunda división de montaña, con base en Innsbruck, estaba compuesta por tiroleses, mientras que la tercera división de montaña del ejército austríaco se había integrado en la Wehrmacht. Sus hombres eran naturales de Graz, y el comandante era el general de división Eduard Dietl. Los hombres, todos auténticos montañeros, estaban acostumbrados a temperaturas incluso más bajas que a las del norte de Noruega. Fuerzas y armas. Noruega. Con una pequeña población y una larga costa, los noruegos sabían que solo podían fingir resistencia y ganar el tiempo suficiente para que los británicos interviniesen. La Marina tenía pocos aviones para patrullar sus aguas territoriales, mientras que la Fuerza Aérea del Ejército tenía aviones de reconocimiento en Trondheim y Narvik. La Fuerza de Noruega contaba con 9 obsoletos Gloster Gladiators cerca de Oslo. Más potente era el escuadrón de 9 Caproni Bergamaschi CA-311, bombarderos ligeros de Sola en el sudoeste de Noruega. El Eidsvoll y el Norge, 2 viejos buques